en esta tarde de la gloria. Nos presentamos delante de ti de tu presencia, Señor. Te presento mi vida, Señor, que seas tú limpiándome de los pies a la cabeza, Señor. Que estés derramando, Señor, sobre mi vida sabiduría y entendimiento. Que ahí pases carbón encendido en mis labios, Señor, para que podamos, Señor, ahí dar una reflexión, una enseñanza a través de tu palabra, Señor. Que seas tú capacitándonos, Señor, a los profetas, a las promesas de profecía, Señor. Y que todo, Señor, sea para tu gloria y tu honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, mis amados hermanitos. Dios les bendiga a mis hermanitos y a mis hermanitas. Que podamos ir, mis amados hermanos, al libro de Primera de Corintios, por favor, el capítulo 12. Amén. Me confirman mis hermanitos allá en las naciones con un amén, para estar todos en el mismo espíritu. Me gusta llevar las enseñanzas muy dinámicas, entonces, mis hermanitos, para que por favor me ayuden lecturando versículos también, amén. En Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Amén. Amén, mis hermanitos. Amén. Amén, mis hermanitos. Es necesario que nosotros aprendamos, mis amados hermanos, sobre el don de profecía. Como muchos de ustedes ya conocen, para la gloria del Señor, el Señor me capacitó por 3 años, en mi caso, ¿no? En el cual yo de repente un día estaba recién en la iglesia, ya creo que llevábamos 1 año o 2, y el Señor comenzó a hacer temblar mi cuerpo, pero de una manera impresionante. Entonces yo no entendía, porque no era sierva del Señor, era pueblo del Señor. Y así comenzamos a buscar el rostro del Señor en nuestra casa, y el Señor cada vez me hacía temblar el cuerpo, llenarme en alegres danzas, y no entendía. Hasta que una vez era como que una voz que salía de adentro, o sea, como que desde el centro del cuerpo salía hacia afuera, y yo no podía, o sea, yo decía, ¿qué es esto, Señor? ¿Pero qué está pasando? O sea, que me estoy volviendo loca. Y esa voz salió. Entonces, el Señor poco a poco me fue capacitando. No entendía, mis hermanos, no creo saberlo todo, sino que también estoy en constante conocimiento con ustedes. Como dijo el hermanito Ezequiel, soy una mujer joven. Entonces también me estoy instruyendo, también estoy capacitando, y vengo a compartirles un poquito de lo que el Señor me ha revelado, me ha instruido y me ha capacitado en este corto tiempo. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, ¿verdad? Pero antes quiero hablarles un poquito de lo que era la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia que tenía absolutamente todos los dones espirituales. Amén. Amén. Era un pueblo muy bendecido, pero era un pueblo muy desenfrenado. Porque pese a que Dios les derramó, o sea, en la iglesia de Corintios les derramó tanto, pero tanto, les derramó sus bendiciones, le derramó los dones espirituales, tenían interpretación de lenguas, tenían un montón de dones, tenían decir la profecía, el don de la revelación, muchos dones. La iglesia de Corintios no dejaba de pecar. La iglesia de Corintios permanecía en sus concupiscencias. Un poquito de lo que hacía la iglesia de Corintios es que en la iglesia de Corintios se practicaban incesto entre los creyentes. Incesto entre los creyentes. Se practicaban demandas legales entre los hermanos en la fe. Se practicaban abusos de la cena del Señor. También se practicaban, mis amados hermanos, desórdenes de los dones espirituales y abuso de la gracia de Dios. Esta era la iglesia de Corintios. ¿A qué les quiero llevar a mis hermanitos? Que no porque nosotros seamos una iglesia que Dios por su amor y su misericordia nos vaya dando los dones conforme su voluntad, nosotros estamos bien o nosotros estamos haciendo lo correcto. Podemos ver que la iglesia de Corintios tenía absolutamente todo, pero tenía un desorden tan grande, mis amados hermanos, que el Señor siempre,
pasaba y exhorta, y exhorta, y exhorta, y exhorta, porque como les digo, hacían incesto, se demandaban legalmente entre los hermanos. En todo el libro de Primera de Corintios ustedes pueden encontrar los problemas de la división, el pecado sexual que tenía el pueblo, las demandas legales, la inmoralidad sexual. Pueden encontrar el desorden en los dones espirituales que tenía la iglesia de Corinto. Entonces, en la iglesia de Corintios, Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña un poquito más de lo que es un don espiritual, de lo que es la profecía, qué es la profecía y qué es hablar en lenguas, que no es lo mismo, mis amados hermanos. Y con esta síntesis, con este resumen un poquito de lo que era la iglesia de Corintios, vamos a ir, mis amados hermanos, como les decía, al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, que ya me confirmaron que tenían, ¿verdad? Entonces, amén. Dice la palabra del Señor, leemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a prestar atención, mis amados hermanos, a esta parte. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí, mis hermanitos. Entonces, aquí Pablo nos dice que hay diversidad de dones, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos, que ya vamos a ver un poquito, si nosotros nos podemos saber cuáles son los dones que hay un sinnúmero de dones. Hay el don de la profecía, hay el don de la revelación, hay el don de la ciencia, hay el don de la sabiduría, hay algunos dones, ¿sí? Entonces, mis amados hermanitos, que puedan todos tomar nota, en especial las promesas de profecía, pastores, porque va a llegar un momento que la iglesia, como decía el hermanito Ezequiel, sea tan grande que nosotros también podemos instruir. Entonces, algún momento les va a tocar a las promesas de profecía también dar una enseñanza, también llevar la palabra a otra vida que esté levantada como promesa de profecía. Amén. Entonces podemos ver que dice que hay diversidad de dones. El don de sabiduría, el don de revelación, el don de ciencia, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de género de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de imposición de manos y el don de visión. Amén, mis hermanitos. Son algunos de los dones que están detallados en las Biblias, de los cuales yo les puedo hablar. Correcto. También dice en el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay el ministerio del pastorado. El pastorado no deja de ser un ministerio, es el ministerio del pastorado. Hay el ministerio del maestro. Hay el ministerio misionero, que antes eran los apóstoles. Pero ¿cuál es la diferencia entre un apóstol y un misionero? El requisito que tenía que tener el apóstol era que tenía que haber caminado con Jesús. Ahora, físicamente, ¿no? Ahora, ¿usted ha caminado con Jesús? Yo no he caminado con Jesús, entonces no podemos ser apóstoles, podemos ser misioneros. Hay ministerio del evangelista, el ministerio del diaconado y el ministerio de la alabanza. Pero esos son pocos de los que detalla la Biblia. Sin embargo, Dios es el mismo y Dios en su infinita misericordia puede dar el ministerio de la exhortación.
hay el ministerio de la exhortación, mis hermanitos, y también lo detalla la Biblia. Pero en estos dos versículos, en el versículo 4, en el versículo 5, dice algo en especial, que dice, el Espíritu es el mismo y el Señor es el mismo. Es decir, que no es porque sea pastor, es menos. O no porque sea ministro evangelista, ministro misionero, ministro de alabanza, ministro de jóvenes, es menos que un profeta. No, mis amados hermanos, porque el Espíritu es el mismo y el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Esta parte, mis amados hermanos, para mis amadas hermanas, instrumentos, con esto quiero decirles que hay diversidad de operaciones. Que el Señor no se revela la misma vida como se me reveló a mí, como se le reveló a la hermana Micaela, como se le reveló a la hermana Angélica, como se le puede revelar a la hermana Marlene, a cualquier vida. Porque la operación del Señor es diversa, es un montón de operaciones. Pero está en la comunión que uno tenga con el Señor. ¿Qué significa? Mientras yo más busque del Señor, el Señor me va a capacitar más, me va a instruir más. ¿Sí? Vamos al versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice para desaliento, dice para tropiezo, no, ¿verdad? Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para que nosotros como siervos del Señor sepamos aprovechar. Es decir, que el Señor nos está dando una oportunidad, mis amados hermanos, ¿verdad? Es una oportunidad la cual el Señor nos da de que se nos haga manifiesto el Espíritu de cualquier forma, como lo dijo anteriormente, en una diversidad de operaciones. No sé si ustedes se han fijado o han escuchado las lenguas que tiene cada profeta. Es muy importante, mis amados hermanos, porque aún en eso vemos la diversidad de operaciones que tiene el Señor. Por ejemplo, algo que a mí, que nosotros hemos podido observar, porque los profetas tenemos que ser muy analíticos, mis amados hermanos, tenemos que ser muy cautelosos. ¿Han escuchado ustedes recientemente las lenguas de la hermanita Tatiana? Son unas lenguas hermosas y son muy diferentes a las demás. Con esto no digo que ella esté mal, sino que más bien estoy mostrando la gloria de Dios, porque Dios opera en diversidad. Es decir, que a Tatiana le dio una lengua especial, a Micaela le dio una lengua especial, a la hermana Marlene le dio una lengua especial, a Daini tiene un lenguaje de lenguas especial. Es decir, que no todos tenemos la misma lengua, las mismas, el hablar en lenguas, no todos somos iguales. Y seguimos viendo la gloria de Dios, porque dice que a cada uno nos es dado el Espíritu, la manifestación del Espíritu para provecho, para que nosotros busquemos la presencia del Señor fervientemente. A mis hermanitas de profecía, es necesario que nosotros, como yo le decía alguna vez a la hermana Marlene, nosotros vamos a escuchar siempre tres voces, perdón. La voz del Señor, la voz del enemigo y nuestra propia voz. Y ahí es cuando nosotros debemos pedirle al Señor discernimiento, para que nunca sea nuestra carne la que hable, ni sea el enemigo quien maquine o tuerza el mensaje, sino sea el mensaje puro, único de Dios. Amén. Dice el versículo 8, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. Ahí podemos agregar otro don, el don de la fe. Por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, el don de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos
géneros de lengua. ¿Qué significa cuando dice diversos géneros de lengua? Que un profeta puede manifestar diversos géneros de lengua. No puede tener, como decir, una lengua solo, sino que constantemente puede tener, cambiar las lenguas. ¿Por qué? Porque ha descendido sobre él diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lenguas, que es muy diferente, que el Señor no le ha dado este avivamiento, pero que esperemos con la ayuda del Señor que algún día, en algún momento, cuando el Señor vea el corazón, la capacidad y la condición, nos dé algún interpretador de lenguas. Amén. Sería maravilloso, mis amados hermanos. Dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este versículo, mis amados hermanos, si pueden subrayarlo, el versículo 11, porque es muy importante que nosotros siempre aceptemos la voluntad del Señor. Dice que el Espíritu reparte a cada uno, a cada vida en particular, no le da en grupo, no le da a la familia, le da particular, le da a la persona como Él quiere. Y esto significa que no es como nosotros queremos, no es lo que nosotros queremos, no es en el momento que nosotros queremos, sino como el Espíritu Santo quiere. Reparte como el Espíritu Santo quiere. Yo, mis amados hermanos, nunca, delante del Señor, nunca esperé la profecía. De verdad que nunca. Yo siempre quise ser ministra de la palabra, ministra misionera, ministra evangelista. Me encanta enseñar la palabra, me encanta escudriñar la palabra. Y yo siempre he querido el ministerio. Pero cuando el Señor me capacitó en la profecía, bueno, pues me dejó asombrada. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que el Señor hizo como yo quería? No hizo como yo quería. Amén. El Señor hizo como a Él le placía. Amén. El Espíritu me dio algo como a Él le plació. Gloria al Señor. Mirando la particularidad de cada uno, mirando la capacidad, la condición, el temperamento, la personalidad de cada uno. Amén. Amén. El versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, que los profetas, que los instrumentos, que los pastores, que los ministros, que los líderes, somos un solo cuerpo. Pero como le escuchaba el hermano Ezequiel en esta mañana, tenemos diferentes funciones. El pastor guarda la grey. El líder apercibe al pueblo, abre el camino, lo hace espacioso para que el pueblo pase. Es un radar constante. Es aquel que enfrenta leyes terrenales. Es aquel que busca la presencia del Señor. Amén. Entonces, eso es lo que sucede, que nosotros tenemos diferentes funciones. Algo muy lindo que escuché hoy de la hermana Liz, ayer fue, de la hermana Liz, fue lo que habló del ministerio del diaconado. Muchas veces tenemos en poco ese ministerio, pero delante del Señor es uno de los ministerios que más grado honroso tiene delante de sus ojos. Porque ese ministerio es el ministerio del diaconado, o pueden decirlo, el ministerio del servicio. ¿A quién le gusta servir? ¿Y a quién le gusta ser servido? ¿Verdad? Entonces, mis amados hermanos, todos somos y compartimos una función especial en la iglesia. El profeta es aquel que lleva el mensaje de Dios en primera persona. Amén. Recuerden esto, el profeta es el que lleva el mensaje de Dios en primera persona. Amén. Es decir, que siempre va a hablar con el yo. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy, ¿sí? Siempre va a hablar en primera persona, porque por eso es profeta. Ya, luego mi hermanita Micaela les va a compartir un poquito de lo que significa ser un instrumento. Amén. El pastor cumple su rol. Después del pastor vienen los levitas, ¿verdad? ¿Cuáles son los levitas? Los diáconos o diaconisas.
ellas son las encargadas de guardar los utensilios del Señor. El grado más honroso que tiene la iglesia y que debe siempre apreciar esos grados honrosos. Amén. Ahí están los profetas, los instrumentos, los siervos, los ministros, en general todo el pueblo. Y cada uno cumple su función. El ministerio del evangelista, ¿qué hace? Evangelizar, salir a predicar la palabra. El ministerio del misionero, levantar obras. ¿Ya? Por eso es misionero, porque tiene que ir a un lugar para levantar obras. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, el señor Koch le dice, hermana, ¿cómo es? Hermana Angélica, usted va a ir a Ecuador y se va a quedar ahí un año hasta que levante la obra. O le puede decir, hermana Marlene, usted va a ir a La Paz y va a levantar obra en ese lugar. Va a ir constantemente, va a ir un mes, va a ir 2 meses, va a ir 2 meses. El Señor es el dueño del tiempo, ¿verdad? A esto nos dice el versículo 12. El versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, que el mismo Dios que me habla a mí, le va a hablar a usted. Que el mismo Dios que le habla a usted, le va a hablar a mí. Que el mismo Dios que le habla a mi hermano, a Pastor Alex, le va a hablar a la hermana ministra líder Claudia. El mismo Dios. Porque el mismo Dios que nos bautizó, el mismo espíritu que se nos fue entregado, entonces Él mismo nos va a hablar. Amén. El versículo 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese el ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Con esto me causa gozo con la palabra, porque el Señor es tan explícito, porque muchas veces el Señor, como le decía, nos da la profecía, y yo le decía, Señor, pero ¿por qué no me hiciste ministra? Entonces le estoy diciendo lo mismo, Señor, pero ¿por qué no soy el ojo? ¿Por qué no soy la mano? Entonces el Señor nos está enseñando a aceptar la voluntad de Él. Que donde Él nos haya puesto en el servicio, adelante, como pastor, como líder, que nos haya puesto como profeta, que nos haya puesto como nos haya puesto, somos parte del cuerpo de Cristo. Y no porque el uno esté abajo, el uno esté arriba, el otro sea el ojo, el otro sea la boca, uno es más que nadie. No, nadie es más que nadie. El único que es mayor que todos nosotros es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dice como el pastor quiso, dice como el líder quiso, dice como el profeta quiso, como Él quiso. Colocó a los miembros como Él quiso, colocó a los profetas, muchas veces, es que ¿por qué le levantó a la hermanita Camila de profeta? Es que al Señor le plació. No podemos cuestionarle al Señor. No podemos decir, ¿por qué le levantó a la hermana Marlene de profecía? Pero yo quería que haya aquí. O yo quería... No, mis amados hermanos, porque al Señor le plació hacerlo así. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuéramos profetas, ¿a quién edificaríamos? ¿A quién exhortaríamos? ¿A quién consolaríamos? A nosotros mismos. No, ¿verdad? Si nosotros todos fuéramos pastores, ¿a quién apacentarían todos los pastores? El aire, porque no habría quien apacentar. El liderazgo igual. Por eso es muy importante leer la palabra del Señor, para que nosotros siempre, siempre, siempre podamos aceptar la palabra del Señor. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. No importa que por ejemplo, este avivamiento Guerreros de Jehová tenga 20 siervos, unos profetas, otros pastores, otros líderes y las diversidades de ministerios y de dones, pero el cuerpo es uno, es
y la cabeza del cuerpo es Cristo. Amén. Dice el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aquí nos enseña, mis amados hermanos, la humildad, la sencillez de que los unos a los otros nos necesitamos para no caer, para no resbalar, para siempre estar apercibidos. Porque el pastor no puede decirle al pueblo, no necesito de vosotros, no necesito de ustedes, hermanos, porque ¿quién va a apacentar? O el liderazgo, no necesito de ustedes, pastores, yo lo puedo todo. O el profeta no puede decir, no necesito de vosotros, pastores, líderes, pueblo, yo puedo porque yo recibo la voz de Jehová desde lo alto. No podemos decir eso, porque ¿qué dice aquí? Que no podemos decir eso, que no, porque todos pertenecemos a un cuerpo. Dice el versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El Señor nuevamente nos habla y nos dice que no hay ministerio, no hay don que sea menospreciado delante de los ojos del Señor, sino que el que usted desprecia más, ese es el que tiene el grado más honroso, ese es el que es más fuerte, ese es el que es más necesario. Amén. El versículo 23 dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Yo recuerdo, mis amados hermanos, sin pronunciar el nombre de cualquier persona, de cualquier iglesia, que muchas veces iban a comer y les dejaban a los diáconos, pero dejaban hecho un desastre, dejaban botado la comida, botados los platos, los baños hechos pedazos, pensando que, es que él tiene que servir, es que él tiene que limpiar. Pero aquí, mis amados hermanos, una vez nos enseña que el grado más honroso es el de ellos, porque ellos sin recibir nada a cambio, sin buscar un fin de lucro, están sirviendo por amor a Cristo y luego por amor a cada uno de nosotros. Porque nadie tiene la obligación de estar en la iglesia, nadie tiene la obligación de estar en el culto, nadie tiene la obligación de servir a nadie, ¿verdad? Porque Dios es un caballero. Pero cuando uno teme al Señor, cuando uno ama al Señor, uno busca el servicio, uno busca servir. ¿En qué te puedo servir? Amén. Dice, porque el 24 dice, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es decir, que nosotros somos llamados a preocuparnos los unos por los otros. Nosotros somos preocupados, tenemos que preocuparnos por instruirnos los unos a los otros. Como cuando yo empecé, yo no tenía nadie que me instruyera, no tenía nadie a quien contarle mis problemas, no tenía nadie a quien yo pudiera preguntarle, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en mi mente, en mi corazón? No tenía nadie porque eso era lo que me estaba sucediendo a mí, no era normal. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, si nosotros pasamos por una mala experiencia, si nosotros pasamos por una desolación, por un desierto en el cual nadie nos acompañó, solo Cristo, nosotros no tenemos que ser así, ni querer eso para nuestros hermanos. O sea, no podemos decir, es que yo como pasé y a mí nadie me instruyó, entonces que esa persona aprenda sola, que esa persona busque al Señor sola, que Él se las arregle o que ella se las arregle sola. No, mis amados hermanos, porque dice aquí la palabra del Señor que nos preocupemos los unos por los otros con amor ferviente. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Su dolor es mi dolor y su gozo es mi gozo. Mi tristeza debe ser su dolor y mi gozo debe ser
ser su gozo. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra del Señor. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, porque también hay la parte administrativa de la iglesia, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, que nosotros debemos crecer como iglesia conforme el Señor nos fue levantando. Vamos a ir, mis amados hermanos, a Romanos capítulo 12, versículo 6. Que alguien de las naciones, mis amados hermanos, puedan ayudarme con este versículo leyendo. Romanos capítulo 12, versículo 6. Amén, mi hermanito. Amén, mi hermanito Emilio. Usted paga. ¿Solo el 6, mi hermana? Sí, mi hermanito, solo el 6. Dice la palabra del Señor. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Siga, mi hermanito, perdón, siga más. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea... Hasta ahí, ya me... Sí, mi hermanito, muchísimas gracias, Dios de Padre. Aquí podemos ver que cada uno tiene su función. ¿El profeta podrá ser líder? No. ¿El profeta podrá ser pastor? No. ¿El pastor podrá ser profeta? No. ¿El líder podrá ser instrumento? No, porque aquí que dice la palabra, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme al pastorado, dice, conforme a la profecía. Es diferente cuando el Señor derrama de doble porción o de ministerios quíntuples, que ahí sí puede utilizar conforme los dones o los ministerios que el Señor le ha regalado. Pero si nosotros somos siervos, profetas, debemos utilizarnos, dejarnos usar conforme a la profecía. Igual del instrumento, igual del ministerio, igual del encargado de obra, del ministro encargado de obra, de los obreros, amén. Todos los dones son para usarse o con un propósito para darle la gloria a Dios y para edificación de la iglesia. Entonces, los dones son para usarse para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Ahora, cuando nosotros llamamos iglesia, parece que automáticamente viene un lugar, ¿verdad? Como que viene una casa, un nombre de una iglesia, y eso es para nosotros la iglesia. Pero la iglesia es uno mismo. El templo soy yo, el templo es usted. Es decir, que es como, por ejemplo, porque si fuese de que es literal la iglesia, nosotros no podríamos servir en las casas. No podría, por ejemplo, el hermanito Ezequiel llevar a la hermanita Daini y que la hermanita Daini, por amor y misericordia del Señor, la utilice en otras casas para alcanzar almas para el Señor. Entonces la iglesia es uno mismo, pero dice para la edificación de la iglesia. Entonces, pero no significa que el profeta se va a parar solito en un cuarto que donde no hay nadie y profetizar, porque ¿para quién va a edificar? ¿A quién va a edificar? ¿A quién va a consolar? A nadie. Siempre para la iglesia, para otra vida, para otra persona, para una familia, para una multitud de personas, para una congregación. Amén. Amén. La profecía, la palabra profecía significa declarar la verdad, proclamar la verdad, la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, la profecía es declarar la palabra de Dios.
o declarar la palabra de Dios con claridad, con autoridad y radicalmente. Amén. Amén. En 1 de Corintios, que otra vida puede ayudarme yendo a 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 3. ¿Quién se quiere ganar esa bendición? Amén. Amén, mi hermanito Iván, ayúdenos, por favor. Leo la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Amén, mi hermanito, Dios te pague. ¿Cuál es la función del profeta? Edificar, exhortar y consolar. A la verdad, unos profetas tienen desarrollado más la consolación y otros profetas Dios los da el desarrollo más en la exhortación. Eso queda a disposición del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es para edificación de uno mismo, no del pueblo, no de la iglesia. Es para edificación de uno mismo, de uno como persona, dice. El versículo de 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Entonces, dice el versículo 4, saltándonos del versículo 3, dice, el que habla en lengua extraña, o sea, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. O sea, es decir, que cuando nosotros hablamos en lenguas, a ustedes les ha pasado que el Señor desciende en lenguas, desciende fuego extraño, no fuego extraño, desciende fuego sobre sus vidas, comienza uno a hablar en lenguas, ¿no? Entonces, usted está teniendo una comunión directamente vertical. Dios y usted y Dios. Es decir, que cuando el profeta aquí está hablando en lenguas, es porque está comunicándose con el cielo, con el Señor. Cuando el instrumento está tomado y está hablando lenguas y hablando la palabra en la lengua que se le ha enviado en español, en inglés, de acuerdo a las naciones, está teniendo una comunicación directamente con el Señor. ¿Será que solo los instrumentos y los profetas podemos hablar en lenguas? No, mis amados hermanos. Los pastores, el liderazgo, los ministerios, conforme hayan buscado al Señor, conforme el Señor les derrame sobre ellos, pueden ser bautizados por el Espíritu Santo y pueden hablar lenguas, pueden descender a hablar lenguas. Perdón, hermana. Mande, mi hermanita. Yo tengo una pregunta, mi hermana, porque yo he escuchado cuando he investigado acerca de los dones, de que en ese momento el profeta tiene el don de ¿cómo se llama?, de interpretación, que el Señor da la lengua, el profeta la interpreta y lanza la palabra. Entonces no es así, ¿verdad? El profeta en ese momento no tiene el don de interpretación, ¿o sí? Podría tener una persona, mi hermanita, podría tener una persona a la que el Señor le haya dado los dos dones. Le haya dado el don de profecía y le haya dado el don de interpretación de lengua. Porque el don de interpretación de lenguas, mi hermanita, es, por ejemplo, cuando si hay iglesias, si usted busca en el internet, si hay iglesias que tienen interpretadores de lenguas, que es que el Señor toma una vida, un profeta, pero solo habla en lenguas. Habla en lenguas y está el interpretador al lado de lenguas. Y él está traduciendo, así como el traductor de un discurso en inglés o de alguien que habla en portugués. Así mismo, él está traduciendo las lenguas que el Señor está derramando sobre ese profeta. Eso, mi hermanita. El profeta cuando recibe, hablo por mi caso, por mi experiencia, mi hermanita, cuando el Señor derrama la palabra sobre nosotros, hay muchas formas de que el Señor nos puede dar el mensaje. Nos puede dar por discernimiento, nos puede dar por visión, nos puede dar audiblemente, nos puede dar como palabra entera, nos puede dar como pergaminos escritos. Entonces, así son las diversidad, como le explicaba antes un poquito en la palabra, la diversidad de operaciones del Señor en cada vida, ¿no? Entonces, cada uno opera diferente, mi hermanita. Amén. Gloria al Señor, mi hermana. Amén. Amén, mi hermanita. Entonces,
dice que el que profetiza habla a los hombres que escuchan, que ven, que sienten, que entienden y perciben, ¿verdad? Porque no puede hablarle el profeta a un animalito, no podría, ¿verdad? Entonces habla a los hombres, eso tenemos que tener bien claro, porque a veces estos pequeños detallitos que aunque uno diga, chuta, debería sobreentenderse, a veces no se entiende, no entendemos. Les digo porque yo pasé por ese proceso, por un proceso muy duro. Como les decía, yo pasé un desierto, yo estuve sola, nadie me pudo instruir, no sabía lo que me estaba pasando, pero Dios fue el único que estaba ahí. Después tuvo mi hermana que me explicaba un poquito, porque profecía no era su don, era don de imposición de manos. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que mis hermanos siempre animémonos a instruirnos los unos a los otros, a compartir nuestro conocimiento, que si en algo nos equivocamos, Dios mismo nos va a dar la corrección, la exhortación para corregirnos, pero que siempre va a ser para edificación de la iglesia. Nuevamente recordamos lo que nos ayudó lecturando nuestro hermano Iván, ministro Iván, que decía que el profeta es para edificación, para exhortación y para consolación. Esa es la función del profeta. ¿Para quién? ¿Para quiénes? Para la iglesia, para el pueblo, para los hombres. Amén. ¿Qué significa edificar? Edificar significa construir buenos cimientos espirituales en la vida de la persona, fundamentada en la palabra del Señor, tomada la palabra literal de Dios. O sea, si aquí dice, por ejemplo, que no solo de pan vivirá el hombre, el profeta no puede llevar la palabra y decir, no solo de verduras vivirá el hombre, ¿verdad? Sino que tiene que llevar la palabra literal. Por eso es que el profeta tiene que comerse la palabra día y noche, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Entonces, pero todo esto no es que tiene que hacer así todas las semanas, sino que Dios mismo le va a ir a dar el crecimiento, Dios mismo poquito a poquito nos va instruyendo. Porque en este avivamiento me he dado cuenta que todos los profetas de que estamos aquí y las promesas de profecía somos personas jóvenes. Entonces también está la vida, está el trabajo, hay muchas cosas, pero siempre hay un tiempo para el Señor, para instruirnos del Señor. Entonces, edificar es construir. Yo voy a edificar un muro, voy a edificar un edificio, voy a construir, voy a poner buenos cimientos espirituales. Si el profeta no está en intimidad con el Señor, no puede construir buenos cimientos, porque lo que va a hablar no va a cambiar en la vida. El profeta, recordándoles, amados hermanos, que el profeta no es el que cambia a la persona, sino es el espíritu que sale y habla la vida. Es el que transforma, el que redarguye, el que edifica y el que consuela. ¿Ven? Pero es necesario que el profeta siempre sea conocedor de la palabra. Porque si el profeta no conoce de la palabra, no sabe las expresiones del Señor, el enemigo tranquilamente le trae, porque cuando uno es promesa de profecía y profeta, les decía que había 3 voces. Viene el enemigo, le pone una frase, le pone una palabra, le pone una perturbación, y usted dice eso. Entonces ahí está el discernimiento. Por eso es que nosotros tenemos que construir buenos cimientos, debemos estar preparados en la palabra. Porque como dice nuestro hermanito Ezequiel, nuestra hermanita Claudia, la palabra nunca se contradice. Si la palabra nunca se contradice, el profeta miente. Porque no se puede contradecir un profeta con la palabra. ¿Amén? El profeta siempre dice, así dice el Señor, yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy el león de la tribu de Judá, más o menos para que ustedes tengan siempre, como decir, estos focos para saber cuándo está hablando un profeta, y luego les dirá a mi hermana Micaela cuándo hablar o cómo darnos cuenta de cómo habla un instrumento. Ahora, ¿qué significa exhortar? Lo que menos nos gusta a nosotros, exhortación. Exhortar significa corregir cuando nos desviamos del camino de Dios. Es como un GPS, ¿no? Es como que cuando nosotros vamos en el carro y tenemos que llegar a un destino, ponemos un punto, pero resulta que está mucho tráfico y nos desviamos. Entonces el GPS no hace como que otra vez vuelve a hacer la búsqueda y nos vuelve a mandar por el camino que es correcto. Así es la exhortación.
Cuando el Señor mira que su pueblo se está desviando, que el pueblo se está descarriando, o que el pueblo tiene fallas, el Señor exhorta, ¿sí? ¿Qué es la consolación? Perdón, mis amados hermanos. La exhortación nunca va fuera de la consolación. O sea, el Señor no solo exhorta y nos deja muertos. O el Señor nos dice, son malos, son perversos, hasta luego, mañana vuelvo, o no sé cuándo volveré. Nunca, ¿verdad? El Señor siempre nos exhorta con amor y nos deja siempre su consolación. Nos corrige con amor, nos deja la consolación, nos dice, pequeñitos míos, te amo, hijo mío, o sea, esfuérzate. O sea, no importa que te estén equivocando, pero esfuérzate. Esa es la exhortación. Siempre van juntos. Siempre van juntos. La exhortación y la consolación van juntos. Pero hay profetas en los que se desarrolla más arriba la consolación y otros profetas que se desarrolla más la exhortación. Pero los dos siempre van a estar en una profecía. Amén. La consolación es aliviar el dolor del alma abatida. ¿Qué significa eso? Suena un poco chistoso, pero aliviar el dolor de la jalada de orejas que nos pegó el Señor. Esa es la consolación. Que el Señor nos habló tan duramente que luego el Señor nos apacigua, nos da tranquilidad, nos da paz, que nosotros tenemos que cambiar, pero el Señor luego nos da la consolación. El profeta anuncia el mensaje del Evangelio de una manera radical. Amén. Nosotros siempre tenemos que conocer la profundidad de la palabra del Señor. O sea, siempre tenemos que conocer la profundidad de la palabra del Señor. Pedirle que el Señor nos ayude a interpretar su palabra, que el Señor nos ayude a saber qué es lo que dice con esa palabra. Por ejemplo, ustedes han escuchado que siempre nos dicen Dios es amor. Y todos, sí, Dios es amor. Y cuando nosotros podemos y escuchamos ahora esto, decimos, yo conozco a un Dios de amor, pero también conozco un Dios que se aira, que se enoja, que es fuego consumidor. Pero aquí va la profundidad de la palabra del Señor cuando dice Dios es amor. Porque con amor nos bendice y con amor nos exhorta y nos corrige, ¿verdad? Amén. Nos azota, dice la palabra del Señor. Con amor. Entonces Dios sí es amor, pero Dios es amor porque nos bendice, porque nos exhorta, porque nos consuela y porque nos azota. Amén. Amén. Ahora, mis amados hermanos, quiero darles un poquito de los profetas mayores y los profetas menores de la palabra, que es necesario, son bases que un profeta debe tener, una promesa de profecía. Los profetas mayores, se pueden apuntar, son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Ya? ¿Por qué son profetas mayores? Para no alargarles toda la historia, les voy a dar, como decir, algo tan resumido. Son los profetas mayores porque son los libros de profecía más grandes. Por eso son profetas mayores, porque tuvieron más profecías, dieron más profecías, por eso son profetas mayores. Entonces los profetas mayores fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ahora los profetas menores, amén. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Por qué? Porque sus profecías son más pequeñitas, fueron más poquitas, mientras que las de los profetas mayores fueron bastantísimas. Y podemos ver Isaías, un librísimo, Jeremías, un librísimo, Daniel, un librísimo, pero si vamos a Habacuc, sí, una paginita, si vamos a Nahum, una paginita. Entonces, más o menos para que ustedes siempre traigan, a veces a uno nos cogen en frío porque va a haber, como decía, no recuerdo qué siervo, testigos de Jehová que nos digan, ¿y por qué son profetas mayores? ¿Y por qué son profetas menores? Entonces ya sabemos, amén. Voy a ponerles unos ejemplos voy a ponerles un ejemplo, porque si bien es cierto, siempre tenemos que apercibirnos de los desórdenes de la iglesia.
del desorden, del mal uso del don de profecía o de los dones que Dios pueda repartir, porque Dios también puede repartir don de imposición de manos, don de visión, puede haber, ¿ya? Entonces, con esto les quiero llevar a la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta de exhortación, era un profeta bien duro, o sea, él no tenía pelos en la lengua, no tenía, como decir, Dios no le dio, como decir, ni un momento de sensibilidad, sino que Juan el Bautista enderezaba el camino, enderezaba los caminos. Él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos es pecado. Pero vamos a ver un poquito en el libro de Lucas, que alguien me pueda ayudar, mis amados hermanos de las naciones. Lucas capítulo 1, versículo 76. Amén. Si alguien puede ganarse esa bendición, gloria al Señor. Lucas capítulo 1, versículo 76. Déjame leerlo. Amén. Fue la iglesia con Cristo. Niño, déjame leerlo. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanita Marlene, ayúdenme lecturando, por favor. Lucas Pero ¿por capítulo qué no 1, me quita el versículo micrófono 76. cuando yo te digo? Amén. La palabra de Dios, en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Amén. Amén, mi hermanita, muchísimas gracias. Este era, te dice, profecía de Zacarías. Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Cuando nosotros nos trasladamos a la vida de Juan el Bautista, y lo que lecturó nuestra hermanita Marlene, que dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Qué quiere decir? Que antes del Señor, digamos, no decía tú vas a ser promesa de profeta. Serás llamado. Desde niño ya le dio la promesa. ¿Sí? Ya le dio la promesa. Ya le mostró al Padre incluso lo que iba a alcanzar en el futuro, que era la profecía. Él que iba a ser un profeta del Señor, Juan Bautista. Con esto, ¿qué quiero decir, mis amados hermanos? Que el levantamiento de las promesas no es en nuestro tiempo. No es en su tiempo. Es en el tiempo del Señor, como dijo nuestra hermana Judith. Es en el tiempo del Señor, el cual ella tiene un libro de nuestra vida. Ella tiene qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor que, o sea, Juan el Bautista desde pequeñito, ya Zacarías, su padre, le dijo, y tú serás llamado profeta del Altísimo. Pero desde niño, ¿cuántos años pasaron para que Juan el Bautista sea el profeta? Muchos años, mis amados hermanos. Con esto no quiero desalentar a las promesas de profecía, no, mi sentimiento no es ese, mi deseo no es desanimarles, sino decir y hacerles ver que al momento de que cuando una persona, el Señor puede mostrarles que el Señor quiere dar, que el Señor está revelando, que por ejemplo a la profeta le revela que a una persona el Señor le quiere dar diaconado, que el Señor le revela a la promesa de profecía o al profeta que el Señor le va a dar ministerio evangelista, que le va a dar profecía, que le va a dar instrumento de imposición de manos. Pero nosotros tenemos que buscar y esperar en el tiempo del Señor, porque van a haber confirmaciones del Señor que nos diga esta persona está lista para ser levantada. Generalmente son 3 confirmaciones por las cuales el Señor nos habla y nos dice para que esta persona sea levantada. ¿Sí? Entonces quiero mostrarle que Juan el Bautista desde pequeñito tenía esa promesa. Pero luego dice que en el versículo 80 del capítulo de Lucas, capítulo 1, el versículo 80 dice, y el niño crecía, o dice, y el niño profetizaba. No, ¿verdad? Dice, y el niño crecía, se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación israelita. Es decir, que él crecía, que él se fortalecía, que el Señor lo llenaba,
que el Señor nos, como decía la hermana promesa Marlene, a la hermana promesa de profecía, mi hermanita Dalmi, mi hermanita Tatiana, el Señor las está fortaleciendo, el Señor les está creciendo porque estamos, como decir en la promesa, somos niños. Yo cuando estuve de promesa fui niña, entonces el Señor me estaba ayudando a crecer, a fortalecerme. Entonces es lo mismo que está pasando con ustedes. Dios está fortaleciéndonos, Dios les está llenando del Espíritu, Dios está abriendo sus vistas, sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, su mente espiritual les está abriendo a un grado como a Él le plazca, 360, 270, 180, 90 grados, les está hablando, ¿ya? Entonces les está fortaleciendo, mis amadas hermanitas. Entonces, es decir, que por ejemplo, que el Señor puede mostrarle a la hermanita Tatiana, a la hermanita Marlene, a la hermanita Dani, puede mostrarles que dentro de sus congregaciones, dentro de donde ustedes congregan, dentro del lugar donde ustedes, Dios quiere entregar algún pergamino, algún don, algún ministerio, una vida, pero tenemos que esperar en el tiempo del Señor, recibir las confirmaciones, porque yo les hago esta analogía, ¿ya? Yo soy, digamos, promesa de profecía. Y el Señor me mostró a mí que una persona más va a recibir profecía. ¿Será que tiene lógica o tiene orden de que una promesa levante a una profeta oficial? No puede, ¿verdad? No puede, porque es como, por ejemplo, que un candidato que está participando en las elecciones de presidencia le dicte presidente a otro. No, ¿verdad? Entonces no pasa eso, no puede suceder eso, porque Dios tiene un orden. Entonces aquí con esta historia yo les quiero hacer ver eso, que Juan el Bautista desde pequeñito tenía una promesa, que el Señor la iba capacitando. En este caso mi hermanita, aquí Juan el Bautista es mi hermanita Marlene, mi hermanita Daini, mi hermanita Tatiana, les dio una promesa. Hace un año, hace 2 años, hace muchos años, conforme el Señor les ha dado, y están como estas niñitas creciendo, fortaleciéndoles, desarrollando el don, ¿verdad? La hermanita Daini está desarrollando el don, la hermanita Tatiana está desarrollando el don, la hermanita Marlene se está llenando del Espíritu y está desarrollando el don. Así pasé yo, mis hermanos. Mi promesa, como decir, aunque no fue dada promesa como tal, Dios me fue capacitando 3 años. ¿Ya? Puede capacitar a otro 2 días, porque sí ha habido, mis amados hermanos de la iglesia, ha habido, que le dio, por ejemplo, promesa, le dio el lunes y el domingo la levantó. Entonces, conforme al Señor, como yo les explicaba en 1 de Corintios, capítulo 12, como el Espíritu Santo reparte, como a Él le place, como el Señor desea, amén. Ahora quiero que vayamos un poquito a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Por favor, que alguien en las naciones me ayude. Primera de Reyes, capítulo 18. El mute. Capítulo 18, Primera de Reyes. Amén. versículo 4. Amén. Amén, mi hermanita Perla. Amén, gloria a Dios. Amén, mi hermanito Pelita, Dios te La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Amén, mi hermanita Pelita. ¿Y me puede ayudar lecturando del mismo capítulo, el versículo 19, por favor? Amén. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Dios le pague, mi hermanita Pelita. Gracias, mi amor. Con esto quiero hacer énfasis en que los profetas del Señor sí pueden ser destruidos, sí pueden caer, sí pueden ser llevados por el mundo. Y primero voy a detallarles quién era Jezabel. Jezabel era esposa del rey Acab, uno de los peores reyes que tenía el pueblo del Señor. El rey Acab y su esposa era Jezabel. Por eso han escuchado que aquí el Señor dice,
cuidado con el espíritu de Jezabel. O el hermanito Ezequiel siempre está, cuidado con el espíritu de jezabélico. Amén. Entonces, Jezabel era una mujer como que representaba el mundo, ¿ya? Que representaba el maquillaje, las joyas. No era israelita. Siempre Jezabel adoraba a los Baales. ¿Quiénes son los Baales? Los dioses con D minúscula, los dioses que tenía el pueblo. Por ejemplo, Dios de acera, Dios del dinero, Dios de la planta, ya es un ejemplo. Adoraba a Jezabel, le encantaba adorar a Baal, no era israelita, ¿ya? Y Jezabel odiaba a Jehová. O sea, no es que simplemente, o sea, no creía en él. Jezabel odiaba a Jehová y mataba a sus profetas. Jezabel siempre manipulaba a Acab, al rey Acab, porque siempre era como el rey Acab quería una tierra y Jezabel le decía, no importa, yo me encargo de conseguírtela. Entonces ella iba, hacía sus cosas, sus maldades y traía la tierra, le traía la tierra al rey Acab, pero Jezabel era manipuladora. Jezabel es un espíritu de destrucción, que ahora es un espíritu, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice que Jezabel destruye los profetas. No dice destruye los profetas de la iglesia satánica, no dice destruye los profetas de Pachamama, como nos compartía el hermanito Hernán. No, dice los profetas de Jehová, como dice en el versículo 4 que nos declaraba nuestra hermanita Perlita. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 cuevas. Cuando se enteró que Jezabel estaba buscando a los profetas para matarlos, él cogió y los escondió. ¿Ya? En el versículo 18 y 19 que nos ayudó la hermanita Perlita, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal. ¿Cuántos falsos profetas habían? 450. Y a los 400 profetas de acera que comen en la mesa de Jezabel, en la mesa destructora, en la mesa que era manipuladora, en la mesa que era autoritaria. Entonces, ¿cuántos profetas en total? Digamos que más o menos eran 850 falsos profetas. ¿Y cuántos eran verdaderos? 100, porque fueron 100 los que Abdías escondió, ¿verdad? Que eran profetas del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, mis hermanitos, porque las promesas de profecía pueden caer. Yo como profeta, si en un día, como dice nuestro hermano pastor Alex, nuestro hermano pastor Ezequiel, nuestra hermana ministra líder Claudia, no estamos en sujeción al Señor, no estamos sometidos a la palabra del Señor, no estamos viviendo bajo el temor y temblor del Señor, puede entrar un espíritu jezabélico, me puede destruir, puede apartarme del Señor y llevarme al mundo, ¿verdad? Entonces nadie está exento de que pueda entrar esto, amén. Pero ya sabemos que Jezabel destruía a los profetas del Señor, que un profeta, una promesa de profecía sí puede ser destruido, porque no es que la profeta o la promesa de profeta es santo y ya por poco estamos en los cielos, no, somos humanos como cualquiera, pecamos como todos los días, hacemos herir el corazón de nuestro Señor porque somos carne, pero que por amor y misericordia el Señor nos alcanzó, amén. Vamos a ir, mis amados hermanos, al libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10. Que alguien me pueda ayudar, mis hermanitos, por favor. En las naciones. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10, mis hermanitos. Amén. 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 Amén, mi hermanita Judith. Versículo 10, mi hermana dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Amén, mi hermanita, Dios te pague. Dice aquí la palabra del Señor, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Será que yo conozco a Jehová cara a cara? No, no lo conozco. Nadie lo conoce, mis amados hermanos. Entonces, ese es otro foco.
Cuando alguien, un profeta, dice que yo conozco a Jehová, la palabra dice que nadie lo conoce después de Moisés. ¿Sí? Elías fue arrebatado, pero murió, solo fue arrebatado. Pero dice que Moisés, o sea, cara a cara, como el Señor haga de cuenta que le está viendo a su hermana de milicia, sus hermanos, cara a cara. Él fue hasta él fue el único profeta que vio a Jehová cara a cara. Entonces es un poco que nosotros también tenemos que tener. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 13, el versículo 12, mis amados hermanitos. Que alguien de Ecuador, por favor, nos ayude. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2. Amén. Amén, amén. Amén, mi hermanita Micaela. Amén. La palabra de Dios es del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Amén. Vamos a repetir todo. Allá en las oraciones no, para que no salga el mensaje distorsionado, pero vamos a repetir todos los de Ecuador. El versículo de 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2. ¿Amén? ¿Todos tienen el versículo? Amén. Amén. Vamos a declarar una misma voz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y no tengo amor, nada soy. ¿Qué quiere decir esta palabra, mis amados hermanos? No importa si el profeta, porque no es el profeta, como dice el Señor, tú me vas a decir, pero yo en tu nombre hice milagros, levanté y hice esto. No, nosotros no hicimos nada. Solo fuimos el cubículo, el transporte, el medio por el cual Dios habla y se presenta a su pueblo. Pero aquí dice que no importa si eres profeta, si eres mayor, si eres menor, si tienes más edad, menos edad, si haces milagros, si levantas a 1000 paralíticos, si levantas un paralítico, si la palabra penetra el corazón, no importa. Porque si no hay amor en nuestra vida, nada somos delante del Señor. Nada. Un profeta no puede predicar si no tiene amor. Un profeta no puede hablar de parte del Señor si no tiene amor, porque Dios es amor. Ya sabemos que Dios es amor, ¿por qué? Porque nos bendice, porque nos exhorta, porque nos corrige y nos azota. Por eso Dios es amor. Pero entonces no podemos nosotros decir, es que yo exhorto, consuelo, edifico en tu nombre, pero yo no le amo a este hermano. Pero yo no te amo a ti, pero tú me hiciste así, entonces yo no te amo a ti. O ¿sabes qué? A mí el Señor no me ha puesto amor por ti. Eso no tiene explicación, no tiene lógica, no tiene sabiduría ni entendimiento de parte de la palabra del Señor, porque aquí nos dice clarito, la última parte, dice que aún si tú trasladases los montes, o sea, imagina que la expresión aquí de Pablo es como que si tú hicieras maravillas. O sea, de aquí nos trasladáramos a Marte, a Júpiter, y de ahí vengamos a la Tierra. Si no tenemos amor, nada somos delante del Señor, nada, mis hermanos. Por eso, siempre amémonos los unos a los otros, instruyámonos los unos a los otros, corrijámonos los unos a los otros, y soportémonos los unos a los otros, porque la palabra nos manda a soportarnos. Todos somos diferentes, todos somos más chiquitos, más bajitos, más blanquitos, más morenitos, más trigueños, más altitos, de pelo negro, de pelo café, de pelo rubio, pero delante del Señor eso no importa. Al Señor lo que le importa es que nosotros vivamos unidos, unificándonos, que cada uno cumpla su función dentro de la iglesia, que cada uno utilice su don como Dios le dio. El de profecía use conforme a la profecía, el de milagros conforme el de milagros, el del ministerio conforme al ministerio que le ha dado. A eso nos llamó el Señor. Sí. Vamos a ir a primera de Tesalonicenses. Yo sé que esta enseñanza es un poquito larga, mis amados hermanos, pero nunca hemos tenido la oportunidad de instruir las promesas de profecía
profecía ni de instruirnos, porque aún yo me estoy instruyendo, mis amados hermanos. Entonces vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 al 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 18 al 24. Amén. ¿Quién me puede ayudar? Cualquier persona, cualquier vida. Amén. 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 Ahí mi hermano, Amén. Amén, mi hermanita Perlita. Amén. Dad gracias en Amén. todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual... ok, también lo hará. Amén. Amén. Amén, mi hermanita Perlita. Entonces aquí el Señor nuevamente nos dice, dad gracias en todo. Demos gracias por la vida de nuestros hermanos líderes, por la vida de nuestros hermanos pastores, nuestros hermanos profetas, nuestros hermanos instrumentos, nuestros hermanos ministros, nuestros hermanos del pueblo del Señor, porque también son parte de la Grace, son parte del cuerpo de Cristo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que de todos y de todo nos demos gracias al Señor. Dice la palabra, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía. ¿Qué quiere decir, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado delante de la presencia del Señor, mis amados hermanos.